Bien, jóvenes, antes que nada, muy buenas tardes. Esta semana número 6 tiene como propósito estudiar la parte de polinomios y para la cual nos vamos de frente a hacer un repaso breve de la teoría que nosotros de alguna forma necesitamos a fin de poder resolver esta práctica que, a decir verdad, está bastante sencilla. No sin antes hacerle la recomendación que les hago todas las semanas y no solo en este curso, sino en todos y cada uno de los cursos. Las preguntas que obviamente pueden darse, por favor, háganlas saber en el transcurso de la hora de clase, a fin de evitar angustias de último momento, ¿no? O sea, voy a dar un tiempo entre ejercicio y ejercicio para que ustedes de alguna forma puedan hacer las preguntas del caso. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Empezamos por definir. Y acá tenemos lo siguiente. El tema central de esta semana es polinomios. Y vamos a ver los tipos de polinomios, no sin antes primero definir. Un polinomio, en realidad, queda definido como una expresión algebraica que está dada de la siguiente forma. Si observas acá, P de X, este se dice que es un polinomio en la variable X y de grado n. P de X, A sub n por X a la n, más a n menos 1 por X a la n menos 1, más a n menos 2 por X a la n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al último término, el A sub 0. Entonces, una expresión algebraica de esta forma define un polinomio en la variable X y de grado n, donde n es un número entero positivo y además podría ser 0 inclusive. A sub 0, A sub 1 hasta A sub n son los llamados coeficientes. Y además se tiene de manera muy particular que estos coeficientes pueden ser el A sub n, que es el coeficiente del término de mayor grado, es el llamado coeficiente principal. Y el A sub 0 es el término independiente. Entonces ahí podríamos citar algunos ejemplos, como por decir, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Ahora, un polinomio puede tener una, dos o más variables. Asumamos que tenemos un polinomio en la variable x. Digamos acá 3x menos 5x a la cuarta más 7x al cubo más 8 menos, por aquí podemos poner 10x a la quinta. Ahí, por ejemplo, ¿no? Es un polinomio en la variable x, como puedes darte cuenta acá, y yo empezaría por preguntarte, ¿de qué grado es este polinomio? En este caso, el grado de p de x es 5, que es el mayor exponente de la variable. Entonces, podríamos poner acá, grado, grad simplemente para abreviar, de p de x es igual a 5. Ahora, ¿cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal en este caso sería menos 10. Y el término independiente en este caso sería 8. Entonces, ahí de alguna forma ya estamos identificando en cuanto al ejemplo mostrado. ¿Cuál es el coeficiente principal? Que es menos 10. Y el término independiente que es 8. Bien. Ahora, un teorema que nos va a ayudar muchísimo en la solución de nuestros problemas es el siguiente. Dado p de x, o sea, un polinomio en la variable x, un polinomio, podría decir, se cumple. Dado ese polinomio, ¿qué es lo que se cumple? Primero, que p evaluado en 1, ¿a qué cosa va a ser igual esto? Cuando tú tienes el polinomio, en este caso es de una sola variable, y lo evalúas en 1, lo que vas a obtener acá es la suma de coeficientes de p de x. La suma de coeficientes de p de x. ¿Y qué pasa si tú evalúas p en 0? Lo que estarías encontrando acá es el término independiente. De p de x.
término independiente de P de X. Bien, entonces tenemos eso, si te das cuenta ahí. Y ahora hablemos de cuándo dos polinomios son idénticos. Entonces decimos acá, polinomios idénticos. Para tal efecto, mira, vamos a considerar dos polinomios. Sean, dice acá, dos polinomios. P de X igual a sub n, X a la n, más a sub n menos 1, X a la n menos 1, más, voy a poner por acá puntos suspensivos, a sub 1 por X, más a sub 0. Y Q de X, otro polinomio, b sub n, X a la n, más b sub n menos 1, X n menos 1, más, por acá tendríamos b sub 1 por X, más b sub 0. Tenemos dos polinomios, como puede ver acá. Dos polinomios, y en este caso sumamos que a sub n y b sub n son diferentes de 0. Por lo tanto, estos polinomios vienen a ser polinomios de grado n. Decimos lo siguiente. P de X, P y Q de X son idénticos, es idéntico. P y Q de X son idénticos sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Qué se va a cumplir? Que los a sub i va a ser igual a los b sub i. Para todo i, variando desde 0 hasta n. Y podríamos poner acá mayor o igual que 0 y menor o igual que n. Es decir, a sub 0, vamos a tratar de hacer entender esta partecita. ¿Cuándo dos polinomios son idénticos? Cuando, en el caso de que i valga 0, a sub 0 tiene que ser igual a b sub 0. A sub 1 igual a b sub 1. A sub 2 igual a b sub 2. Y así en forma general. Dicho en otras palabras, los coeficientes de los términos del mismo grado tienen que ser iguales. Por ejemplo acá, notemos, cuando estoy señalando, son términos de grado n. Sus coeficientes tienen que ser iguales. Lo mismo acá, estos son los términos de grado n-1. Para que sean idénticos, estos coeficientes tienen que ser iguales. Y así, sucesivamente. Entonces, como un ejemplo bastante sencillo, tú puedes decir lo siguiente. P de X, por ejemplo, podría ser ax a la cuarta menos 7x al cubo más, por ejemplo, pues cx al cuadrado menos 11x más e, por ejemplo. Y q de x, otro polinomio, que le puede llamar 2x a la cuarta menos bx al cubo más x al cuadrado menos dx más 8. Si yo te digo que estos polinomios son idénticos, entonces, en base a la definición que acabamos de dar, ¿qué se debe cumplir? Bueno, que a tiene que ser igual a 2, ¿verdad? B tiene que ser igual a 7, o menos b igual a menos 7, que da pie para que tú digas b igual a 7. C tiene que ser igual a 1, no lo escribí, pero se sobreentiende que este coeficiente de acá es 1. D es igual a 11 y E sería igual a 8. Entonces, eso sale como consecuencia de trabajar con la definición de que estos polinomios son idénticos. Entonces, los coeficientes de los términos del mismo grado tienen que ser iguales. Bien. Ahora, pero hay situaciones en las cuales es preferible manejar eso. Como una observación, podríamos decir lo siguiente. El polinomio P es idéntico al polinomio Q si y solo si se cumple esto. Dices acá, P de alfa es igual a Q de alfa para todo alfa que pertenezca a los reales.
Entonces acá hay otra forma de poder decir que los polinomios son idénticos. P evaluada en alfa es igual a Q de alfa para todo alfa perdiendo los reales. Dependiendo de la naturaleza del problema, entonces, a veces es conveniente trabajar con esta definición o con la observación, ¿no? Como lo vamos en la parte práctica. Entonces ahí tenemos lo que es polinomios idénticos. Y veamos rápidamente qué cosa es un polinomio ordenado. Por acá. Polinomio ordenado. Ojo que no digo completo, simplemente ordenado. Porque una cosa es que yo diga polinomio completo, otra cosa es que digo ordenado, y también se puede dar el caso que en algunos problemas puede decir el polinomio es completo y ordenado. Pero acá solamente estamos trabajando con polinomio ordenado. Y lo defino así. Un polinomio es ordenado cuando los exponentes de la variable en referencia están ordenados, puede ser ordenado en forma creciente cuando los exponentes aumentan, o puede ser ordenado en forma decreciente cuando los exponentes disminuyen. Entonces depende de cómo esté planteado el problema. Es más, un polinomio que tiene dos o más variables puede ser de la siguiente forma. P, por ejemplo, te voy a plantear este polinomio, P de x, y. Podríamos poner acá 3, x al cuadrado y a la 7, menos 5, x a la cuarta y a la 3, por ejemplo, más 9, x a la 6 y a la 1 o a la 2. Este es un polinomio ya, definitivamente. ¿Por qué es un polinomio? A ver, yo pregunto, ¿por qué es un polinomio? Porque tiene tres términos. ¿Y cómo sé que tiene tres términos? Porque acá los signos, que son la suma y la resta, separan término a término. Entonces acá tenemos un primer término, un segundo término y un tercer término. Pero, cuidado que acá le podría poner un t a la 11, por ejemplo. En este último término, este t a la 11 viene a ser parte del coeficiente. ¿Por qué? Porque el polinomio en este caso tiene dos variables, que son x e y. Cualquier otra letra que aparezca acá será considerada parte del coeficiente. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el coeficiente del primer término? 3. ¿Cuál es el coeficiente del segundo término? Menos 5, ojo. ¿Y cuál es el coeficiente del tercer término? Sería 9t a la 11. Este t no es variable porque no está definida acá. Las únicas variables son x e y. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, ahí, tal como aparece el polinomio, yo puedo decir, el polinomio dado es un polinomio que está ordenado respecto a la variable x, está ordenado en forma creciente. Y respecto a la variable y, está ordenado en forma decreciente. Entonces, eso podríamos comentarlo por acá, quizás. Como paso o punto número 1, este polinomio es ordenado en forma creciente respecto a x, respecto a la variable x. Punto número 2. Ahora, ¿qué me puede decir la variable y? Ese mismo polinomio, p de x, y, es ordenado en forma decreciente respecto a la variable y. A la variable y. Bien, entonces eso es lo que más o menos quiero transmitirle con la idea de un polinomio ordenado. ¿Cuándo es ordenado? Como repito, será ordenado respecto a una de sus variables cuando los exponentes aumenten en el caso de que sea ordenado en forma creciente o los exponentes disminuyan en el caso de que sea ordenado en forma decreciente. Pero hay que precisar, sobre todo en materia cuando el polinomio tiene dos o más variables.
hay que especificar respecto a qué variable nos estamos refiriendo. Puede ser con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z o con respecto a cualquier otra variable que aparezca. Bien, ahora hablemos del grado relativo de un polinomio. Y para esto vamos a hacer uso de ejemplos, un poco para aclarar grado relativo. Punto número 1. Vamos a clasificar así. ¿Qué pasa para un monomio? ¿Qué pasa cuando es un monomio? Voy a definir cómo es el grado relativo de un monomio. Un monomio es un solo término. Entonces vamos a considerar acá, como ejemplo, tenemos este monomio con variables x, y acá te quedaría la raíz cuadrada de 3, x a la quinta, y a la 7, z a la 9. Este es un monomio. ¿Todos de acuerdo? Sin duda alguna que puedes ver que es un monomio porque tiene un solo término. Ahora, si yo te pregunto acá, ¿cuáles son las variables de ese monomio? Acá, evidentemente, te puedes dar cuenta que las únicas variables son x e y. Por lo tanto, el coeficiente sería raíz cuadrada de 3 por z al 9. Este z no es variable, es parte del coeficiente. Entonces acá lo que yo podría preguntarte es, ¿cuál es el grado relativo respecto a x y cuál es el grado relativo respecto a y? Porque hay dos variables ahí. Entonces vamos a notarlo así. El grado relativo respecto a x y el grado relativo respecto a la variable y. El grado relativo respecto a x, como su mismo nombre dice, es el exponente de la variable en referencia. Si me estoy refiriendo a x, entonces su exponente de x es 5. Y el grado relativo de y sería 7. Es el grado relativo. En este caso es un monomio, no hay mucho problema. Pero ¿qué pasaría si fuera un polinomio? 2 dices acá. Si lo que tendríamos es un polinomio. Como por ejemplo, vamos a citar acá lo siguiente. P de x, y igual a 9, x al cuadrado y a la 7. Menos 13, x a la cuarta y al cuadrado. Más raíz cuadrada de 5, por ejemplo, x y a la 6. Este es un polinomio, como puede ver acá. Ya tiene 3 términos. Tiene 3 términos. Ahora, ¿cómo vas a definir el grado relativo respecto a x e y en este caso? Acá digo lo siguiente. Ya este es un polinomio. El grado relativo respecto a x y luego tendríamos el grado relativo respecto a la variable y. ¿Cómo es el grado relativo respecto a x? ¿Cómo se define? En este caso se define como el mayor exponente de la variable en referencia. Nótese que acá ya tenemos varios términos. Cada uno de ellos es un monomio. Entonces acá el grado relativo respecto a x es 2. El grado relativo a x es 4 y acá el grado relativo respecto a x es 1. De todos ellos tomas el mayor, que en este caso sería 4. El grado relativo respecto a x es el mayor exponente de x, que es 4 en este caso. De manera análoga, calculas el grado relativo respecto a y. Bueno, y a la 7, y al cuadrado, y a la 6. El mayor exponente es 7. Por lo tanto, el grado relativo respecto a y, en este ejemplo mostrado, es 7. Bien, entonces habiendo definido lo que es el grado relativo, pasaremos ahora a ver o a definir lo que es el grado absoluto. Y para esto nuevamente hacemos un estudio, lo desdoblamos en querer ver cómo es el grado absoluto de un monomio y también el grado absoluto de un polinomio. Entonces acá tenemos lo siguiente. En esta parte 1 hemos considerado el siguiente monomio, un solo término. Este monomio está definido por la raíz cuadrada de 7, por x cuadrado y a la cuarta z al 9. Pero entiéndase una vez más que este monomio tiene como variables a x, y. Por lo tanto, z a la 9 viene a ser parte del coeficiente. Entonces acá, cuando yo quiero hablar del grado absoluto, se define así. Simplemente el grado absoluto de este monomio es la suma de los exponentes de las variables que intervienen.
Nótese acá que la variable son x e y, por lo tanto, al sumar los exponentes de la variable sería 6. Esto, así se define el grado absoluto, entonces, de un monomio, como la suma de los exponentes de las variables que intervienen. Y en un polinomio, ¿qué es lo que pasa? Mostramos el siguiente ejemplo. Tenemos acá un polinomio que tenemos 3 términos, como puedes ver ahí. Entonces, el grado absoluto de un polinomio se define como el mayor de los grados absolutos de sus términos. Para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encontrar los grados absolutos de cada uno de los términos, que por sí solos son monomios, ¿no? Por sí solos son monomios. Entonces, por ejemplo, el grado absoluto de este primer monomio, o primer término, sería 7, porque es la suma de los exponentes. El grado absoluto del segundo monomio sería 15, y en el tercer término es tal que su grado absoluto es igual a 8. De ellos tomamos el mayor, que en este caso sería 15. Y eso vendría a ser el grado absoluto, o vendría a representar el grado absoluto de este polinomio. Entonces, resumiendo, el grado absoluto de un polinomio, ¿qué cosa es? Es el mayor de los grados absolutos de sus términos. Polinomio completo. Un polinomio es completo, en este caso, en la variable en referencia, en una variable determinada, porque hay que mencionar que un polinomio puede tener una, dos o más variables, pero en este caso, para el ejemplo mostrado, estamos trabajando con la variable x. P es un polinomio que tiene una sola variable. Y será ordenado, o perdón, será completo, puesto que están todos los exponentes, desde el 0, que corresponde al término independiente, hasta el grado absoluto del polinomio. En este caso, para el ejemplo que estamos presentando en esta pizarra, este es un polinomio de grado 3. Para que sea completo, entonces tiene que estar el término de grado 3, término de grado 2, el de grado 1 y el de grado 0, que es el que corresponde al término independiente. Entonces, esto será un polinomio completo. Notemos además que acá, si bien es cierto, es completo, pero no está ordenado. Pero eso no quita la idea, porque en algunos problemas te puede decir, el polinomio es completo y ordenado, entonces ahí tienes que juntar las dos definiciones que hemos dado. Hace algunos instantes hemos definido un polinomio ordenado, ahora estamos definiendo un polinomio completo. Entonces, polinomio completo y ordenado será pues aquel polinomio que están todos los exponentes desde el 0 hasta el grado absoluto del polinomio, ¿no? O al grado relativo respecto. Si estás trabajando con una sola variable, sería el grado relativo respecto a la variable, ya sea en forma ordenada o en forma creciente o en forma decreciente. Y un polinomio homogéneo es aquel polinomio tal que los grados absolutos de todos sus términos son iguales. Acá en el ejemplo mostrado, nótese que estamos frente a un polinomio de 3 variables, x, y z. Entonces acá tenemos 4 términos. Viéndolo así por separado o analizando por separado, logramos ver que el grado absoluto del primero es 6, porque tendríamos que sumar los exponentes de las variables. El grado absoluto del segundo término también es 6. El grado absoluto del tercer término sería 2 más 2 más 2, 6. Y el grado absoluto del cuarto término es 3 más 3, 6. Acá podemos darnos cuenta que los grados absolutos de todos los términos son 6. Y eso hace que el polinomio sea homogéneo. Entonces, tratando de encontrar una definición sería, polinomio homogéneo es aquel polinomio donde los grados absolutos de todos sus términos son iguales. Con eso, de alguna forma, hemos ilustrado la teoría y ahora pasemos a ver los problemas. A continuación tenemos el problema número 1. Para el problema 1 nos pide lo siguiente: hallar E, esta expresión que está definida como Q evaluada en P evaluada en 3, más P evaluada en Q de 18. Sabiendo que se cumplen estas condiciones, que P evaluada en X menos 2 está definido como X cuadrado menos 2X más 9, y Q evaluada en X más 16 está definido como X cuadrado. Entonces, de lo que se trata acá es lo siguiente: de trabajar de adentro hacia afuera. Fíjate, en el primer paso lo que hemos hecho es calcular P evaluada en 3. Pero, de alguna forma, hay que trabajar con la definición que nos dan. Entonces, este 3 hay que hacer que adopte esta forma. 3, ¿cómo lo escribes? Evidentemente lo puedo escribir como 5 menos 2. La idea es que coge esta forma. Y es cierto, 3 es igual a 5 menos 2, entonces podemos darnos cuenta que x vale 5. Si x vale 5, le pasamos acá 5 al cuadrado, menos 2 por 5, más 9. Esto da como resultado 24.
Ya tenemos entonces P evaluado en 3. En el paso 2 voy a calcular todo el primer sumando, todo el primer término, que sería Q evaluado en P de 3. Pero P evaluado en 3, ¿qué cosa es? Ya lo habías calculado en el paso número 1. P evaluado en 3 es 24. Entonces lo que queremos hallar es Q de 24. Pero necesitamos de alguna forma saber cómo está definido Q o Q de algo. Y acá me da la definición para Q de X más 16. Entonces aprovecho que 24 lo puedo escribir como 8 más 16. De alguna forma para poder establecer la analogía y poder darme cuenta cuánto vale X. 24 definitivamente lo puedo escribir de muchas formas. Pero acá la idea es que tú este número lo desdoble de esta forma para que puedas identificar cuánto vale X. X vale 8, por lo tanto se define como 8 al cuadrado y es 64. Es decir, este primer término o primer sumando es igual a 64. Algo similar hacemos acá en el segundo sumando. Primero calcula la parte interna. Q evaluada en 18. Pero entonces, para hacer que coja esta forma, 18 lo escribes como 2 más 16, donde X vale 2, por lo tanto acá te queda 2 al cuadrado, 4. Entonces Q evaluado en 18, acá está en el paso 3, es igual a 4. Ahora vas a calcular toda esta expresión. En el paso 4 calculas todo el segundo sumando, todo el segundo término. P evaluado en Q de 18. Q evaluado en 18 ya lo tienes, es 4. Eso gracias al paso número 3. Pero P evaluado en 4, entonces trabaja con esta definición. 4 habría que escribir de esta forma. ¿Y 4 cómo lo puedo escribir? Como 6 menos 2. Efectivamente, 6 menos 2 es igual a 4 y acá podemos darnos cuenta que X vale 6. Si X vale 6, reemplazo acá 6 al cuadrado menos 2 por 6 más 9. El resultado es 33, perdón. Ahora, lo que se trata es sumar el paso 2 con el paso 4. El paso 2 se quedó 64 y el paso 4 sale 33. La suma es lo que te piden, la suma sería 97. Ese es con respecto al problema número 1. Y el problema 2 dice lo siguiente. Para el problema 2 nos dicen P de X y Q de X, ojo acá, P y Q son idénticos. Los polinomios P y Q son idénticos. Q está definido así de esta forma, lo cual yo le he llamado 1 romano. Ahora, P evaluado en X más 1 está definido de la segunda forma, así, lo cual yo le llamo numeral o Michi. Allá el valor de E es AB, AC más BC. Entonces acá hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar me dicen que P de X y Q de X son idénticos. Pero no me dan P de X, me dan P de X más 1. Entonces, la primera tarea a realizar es encontrar quién es P de X para poder establecer el hecho de que son idénticos con Q de X. Y en ese proceso vamos a estar. Entonces, el primer trabajo que voy a realizar es hallar quién es P de X. Para eso hacemos un cambio de variable. Este X más 1 le llamo M. Y si X más 1 le llamas M, evidentemente X es igual a M menos 1. Entonces vamos a reemplazar en numeral. Este X más 1 es M. Este X, gracias a la nube, es M menos 1. M menos 1 al cuadrado. B menos 2 por M menos 1 más C. Acá desarrollamos el cuadrado de este binomio. Desarrollas el cuadrado del binomio, por acá está desarrollado. Bueno, agrupamos términos semejantes y llegamos a esta conclusión, que P evaluado en M es toda esta expresión, ya arreglando la expresión, de tal manera que me permita comparar con Q de X. Pero esta variable es indistinta. Si tú le pones R, S, T, de manera particular le puedes poner X. No alteren la expresión. Entonces, P evaluado en X te da AX al cuadrado, 2A más B menos 2 multiplicado por X, A más B más C menos 2. Entonces, acá, en este paso 2 romano, ya tienes el polinomio P de X. Recién tienes el polinomio P de X. Porque acá, en el enunciado, te habían dado P evaluado en X más 1. Y es más, te decían que P de X y Q de X son idénticos. Entonces, ahora sí ya puedes relacionar, como digo por acá, ¿no? Por dato, P de X y Q de X son idénticos. O sea, 1 y 2 romanos. Estos polinomios son idénticos. ¿Qué significa que sean idénticos? Entonces digo a lo siguiente. Para que estos polinomios sean idénticos, ha tenido que cumplirse lo siguiente. Que los coeficientes de los términos del mismo grado son iguales. Acá, por ejemplo, X al cuadrado
x al cuadrado. Entonces acá se desprende que la barra de a menos 2 tiene que ser igual a a. Estos coeficientes tienen que ser iguales. Luego, con respecto a x, acá está, este coeficiente, valor absoluto de 6 menos b, tiene que ser igual a 2a más b menos 2. Y finalmente, el término independiente, que es a más b, tiene que ser igual al término independiente del polinomio p de x, a más b más c menos 2. Y eso lo hemos trasladado por acá. Como repito, que sean idénticos, se tiene que cumplir el primer punto, el segundo y el tercero. Primero, segundo y tercero. Ahora, el del tercero, casi como una cuestión inmediata, a y a se cancela, de manera similar b, y te queda que c es igual a 2. Ya tienes el valor de c. Ahora, resolviendo el primer punto, es claro que a tiene que ser mayor que 0, puesto que a es el resultado de un valor absoluto. Y si es el resultado de un valor absoluto, entonces a tiene que ser mayor que 0, definitivamente. Muy bien, trato de resolver esta ecuación con valor absoluto. Dices así, a menos 2 es igual a o a menos 2 es igual a menos a. Resolviendo esta primera ecuación, llegas a que menos 2 es igual a 0, lo cual es absurdo. Esta ecuación es absurda, no te conlleva ninguna solución. Y trabajando en la otra ecuación te quedaría que a es igual a 1. Por lo tanto ya tienes el valor de a. Como tienes el valor de a, y gracias a una propiedad de valor absoluto, nótese acá lo siguiente, cuando tú dices el valor absoluto, por ejemplo, de x menos 5 es igual al valor absoluto de 5 menos x. Entonces aprovechamos esa identidad de una vez para poder considerarla acá. La barra o el valor absoluto de 6 menos b es lo mismo que digas el valor absoluto de b menos 6. ¿Igual a cuánto? Como a vale 1, acá 2 por 1, 2. Con este menos 2 se van y te quedaría b. A resolver esa ecuación, jóvenes. Nuevamente, aplicas el mismo criterio acá. B es mayor que 0. B es mayor que 0. Por lo tanto, resuelves esto y te queda b menos 6 es igual a b, o b menos 6 es igual a menos b. Por acá llegamos a la siguiente conclusión, de que menos 6 es igual a 0, lo cual es absurdo, y por acá tenemos la siguiente condición, b es igual a ¿cuánto? A 3. B sería igual a 3. Ya tenemos los tres valores ahora sí. A vale 1, B vale 3 y C vale 2. Con esos valores vamos a obtener lo que te piden, ¿no? Bueno, por acá. El tercer punto, como repito, te quedaba que A más B es igual a A más B más C menos 2. Entonces acá te concluye que C es igual a 2. Bueno, ahora sí reemplazamos. Luego, E sería igual. A por B. A vale 1, B vale 3. Sería 1 por 3. Más A por C, 1 por 2. Y finalmente B por C, 3 por 2. ¿Cuál es el resultado de E? Acá te queda 6, acá te queda 8, más 3, E sería igual a 11. Esta expresión E es igual a 11. Pasemos ahora al problema 3. Bien, pasemos al problema 3, mi jovencito. Dice, si el grado absoluto del monomio P de variables X e Y, que está definido de esta forma, A más B por AB, que multiplica a X elevado a la 2A más B, por Y, que está elevado a la A más 2B, el grado absoluto de ese monomio es 45, primer dato.
Y el grado relativo respecto a x es al grado relativo respecto a y como 2 es a 3. Hay una razón de proporcionalidad en este caso entre el grado relativo respecto a x e y. Bueno, este es un monomio y cuando es un monomio la cosa es bastante trivial. ¿Cuál sería el grado absoluto para hacer uso del primer dato? Porque el dato número 1 me habla del grado absoluto y el grado absoluto en este caso viene a ser la suma de los exponentes de las variables. Notemos claramente que las variables del polinomio son x e y, entonces el grado absoluto sería la suma de todo esto. Entonces, decimos acá lo siguiente. Haciendo uso de ese primer dato, te quedaría 2a más a, 3a, más 3b igual a 45. Divides todo entre 3. A más b es igual a 15. Llama de esto si quieres número 1. 1 romano si quieres. 1 romano. Ahora acá. El grado relativo respecto a x es al grado relativo respecto a y como 2 a 3. Muy bien. Grado relativo respecto a x, ¿quién es? Es el exponente de x, según la definición. Entonces acá te quedaría 2a más b es al grado relativo respecto a y. ¿Quién es el grado relativo respecto a y? El exponente de la variable en referencia, es decir, a más 2b. Esto sería igual por dato a 2/3. Bueno, acá vamos a multiplicar en aspa. ¿Qué te parece? Al multiplicar en aspa te queda 3 por 2, 6a, más 3b igual, la otra aspa, 2a, más 4b. De ahí obtenemos lo siguiente, que b es igual a ¿cuánto? A 4a. A esto llámale 2 si quieres. Ahora reemplazas 2 en 1. Podríamos hacer esto. Reemplazamos 2 romano en 1. Al reemplazar 2 en 1, ¿qué te quedaría? A más b, pero b ¿quién es? 4a igual a 15. Acá te queda 5a. 5a es igual a 15. Por lo tanto, a ¿cuánto vale? 3. Si a vale 3, reemplazas en 2 romanos y te queda 4 por 3, 12. b es igual a 12. B es igual a 12. ¿Qué te pedían en el problema número 3? Te piden hallar A por B. 12 por 3. Finalizamos este problema calculando A por B, que sería igual a 36. A por B. ¿Listo? Veamos el problema número 4, jóvenes. ¿Qué nos dice? Hay que hallar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Bueno, nos dan ahí 6 polinomios. Y vamos a tratar de averiguar si es verdadero o falso esto, ¿eh? En la última proposición, por ejemplo, me dicen el grado de t es 3. El grado del polinomio L de X es 2. Entonces, nos dicen que el grado de este polinomio, t de x al cubo, por L de x al cuadrado, es igual a 13. Veamos. 3 proposiciones tenemos ahí. ¿Qué me dices de la primera proposición? Si yo tengo 2 polinomios con el mismo grado, P y Q tienen el mismo grado. ¿Es cierto que el grado de la suma de los polinomios es 5 en este caso? Vamos a ver. En realidad, esta proposición es falsa. ¿Por qué? Digo lo siguiente. Basta que tú consideres P de X, por ejemplo, a X a la quinta
más 10x al cubo. Y q de x, por ejemplo, lo consideres como menos x a la quinta más, por ejemplo, 2x. Ahí podemos darnos cuenta que el polinomio P es de grado 5 y el polinomio Q también es de grado 5. X a la quinta más 10 al cubo, grado 5, menos x a la quinta más 2x, grado 5. Ahora, cumple las condiciones, grado de P es 5, grado de Q es 5. Ahora, la suma, cuando tú sumas estos polinomios, P de x más Q de x, ¿qué es lo que te da? Bueno, los x a la quinta se van y te quedaría simplemente 10x al cubo más 2x. La suma de P y Q, que ambos eran de grado 5, ahora ¿de qué grado te da? De grado 3. Entonces no es cierto pues que cuando yo tengo dos polinomios del mismo grado, la suma tiene que tener el mismo grado. Es falso. Acá vemos un ejemplo. Entonces acá podemos argumentar que el grado de P de x más Q de x, en este caso es igual a 3. No es 5, pues. Lo cual hace que esta proposición sea falsa. La primera es falsa. Ahora la segunda, veamos. Para la segunda. Lo mismo, ¿no? Me dan dos polinomios con el mismo grado y me dicen que el grado de la diferencia es 5 también. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo, por decir, P de x a la quinta, más 8x al cuadrado, o x a la cuarta. Y q de x, o en este caso r lo estamos llamando, ¿no? R y s de x a la cuarta más 3x, por ejemplo. Pero s también es de grado 5. Acá, el grado de r, ¿cuánto es? 5. El grado de s, 5. Ahora cumple las condiciones. El grado de r y el grado de s son 5. Ahora la diferencia. Cuando tú haces r menos s, r de x menos s de x, al hacer la diferencia, x a la quinta menos x a la quinta se van y te quedaría 8x a la cuarta menos 3x. Ojo, r era de grado 5. El polinomio s también es de grado 5. La diferencia, ¿de qué grado salió? De grado 4. Por lo tanto, esta proposición, la segunda, también es falsa. No es cierto que si yo tengo dos polinomios del mismo grado, la diferencia también va a tener el mismo grado. Acá podemos darnos cuenta que el grado de la diferencia salió 4, por ejemplo, ¿no? Para ese ejemplo elegido, el grado de la diferencia, r menos s, es igual a 4. Y 3, ¿qué decimos? El grado de t es 3 y el grado de l es 2. Entonces, podríamos hablar acá t de x igual a x al cubo. Ahí el grado de t es 3. Pero te piden t de x al cubo. Entonces acá elevas al cubo ambos miembros de la igualdad y te quedaría x a la 9. Elevando al cubo ambos miembros de igualdad. Lo mismo, te dicen el grado de L es 2. Entonces tomas L de x. X al cuadrado. L de x, x al cuadrado. Grado de L, 2. Elevas al cuadrado. L de x al cuadrado es igual a x a la cuarta. Elevas al cuadrado, elevas al cuadrado. Ahora multiplicas entre ellos 2. Al multiplicar, bueno, va a ser esto. Vas a multiplicar t de x elevado al cubo por L de x elevado al cuadrado. Está claro que cuando se multiplica miembro a miembro, acá te queda producto de bases iguales. ¿Qué te quedaría? X elevado a la 13. ¿Cuál es el grado en este caso? 13. Por lo tanto, hace que esta proposición
sea verdadera, ¿no? Sea verdadera. Acá, entonces, el grado de este producto, ¿cuál? T de